En el silencio de la habitación, donde los minutos parecían arrastrarse entre los ritmos débiles de un corazón cansado, una mujer a punto de reunir las últimas fuerzas que aún quedaban en su cuerpo. Sus ojos, una vez llenos de vida, ahora estaban buscando solo una última conexión. Y con una voz ahogada, casi susurrando, preguntó: «Hija, solo dame un abrazo». Fue una simple solicitud. Un gesto de amor. Pero en ese abrazo, sucedió algo inexplicable. En ese momento, entre las lágrimas y los recuerdos que se produjeron como destellos, un sueño en secreto durante décadas comenzó a despertar. Un profundo secreto, enterrado bajo el peso del silencio, la culpa y el miedo. Durante toda la vida, Mary creía que conocía su historia. Sabía de dónde venía, o al menos pensó saber. Creado por una mujer fuerte pero silenciosa, aprendió a respetar los vacíos que nunca se explicaron, los álbumes sin fotos, las preguntas sin respuestas, los nombres que nunca se dijeron. Era como si parte de su origen hubiera sido borrado, y ella, sin darse cuenta, aprendió a vivir con esta ausencia. Pero ahora, allí, en los últimos minutos de la vida de su madre, una llave invisible giró dentro, abriendo puertas que nunca imaginó existir. Y en medio del abrazo, sintió, algo era diferente. Un escalofrío viajó su piel. Un nudo formado en su garganta. E incluso antes de que se dijo cualquier palabra, ella sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Una verdad capaz de cambiar todo lo que creía de sí misma, sobre el amor y la mujer que pasó su vida a su lado. ¿Qué se escondió esa madre durante tantos años? ¿Por qué elegiste el silencio cuando podrías haber dicho la verdad? Y lo más importante, ¿qué quedaría después de la revelación? Prepárese para una historia real, intensa y profundamente humana, donde el amor, el dolor y el perdón se entrelazan en un último gesto. El último abrazo. Ella creció donde el tiempo parecía correr más lentamente. Una pequeña ciudad escondida entre colinas y campos verdes, donde los residentes se conocían con el nombre, donde las campanas de la iglesia anunciaron más que las masas, la vida anunciada, la muerte, los reiniciados. Allí, entre casas simples y calles de tierra, nació Mary. Su infancia estaba hecha de silencios y rutinas. Mientras que otros niños tenían álbumes llenos de fotos, María tenía cajones vacíos. Mientras que los vecinos contaron historias sobre padres, hermanos, fiestas familiares, ella creció escuchando solo una frase repetida por su madre, como una armadura contra el pasado. Lo que importa es ahora. Su madre, Dona Lucía, era una de esas mujeres de fibra. Me desperté temprano, trabajé hasta tarde y casi nunca me quejé. Pero detrás de la fuerza, había algo bloqueado. Sus ojos, a veces llorosos en silencio, entregaron que había recuerdos que dolían demasiado para contar. Y eso, sintió María. Incluso sin comprender, me sentí. Ella era un hijo único. Creció sin conocer a su padre. Nunca lo vi, nunca escuchó su nombre. Cuando preguntó, Dona Lucía miró hacia otro lado, besó la frente de su hija y cambió el tema. Como si no existiera. Como si el origen de María hubiera comenzado de la nada. En la escuela, las preguntas de los colegas eran frecuentes. ¿Qué hay de tu padre? ¿No vive contigo? María no sabía qué responder. Y cuando tomé estas preguntas a casa, recibí una sonrisa forzada y una respuesta lista. No tienes que saber eso ahora. Pero el ahora nunca llegó. Años pasaron. María se convirtió en una joven soñadora, a pesar de las brechas que la acompañaron. Estudió, se graduó, casada. Construyó su propia familia con sus propios pilares. Pero dentro de ella, siempre había un vacío difícil de llenar. Un agujero invisible que no abra, sin éxito, no podrían cubrir logros. Era como una nota ausente en una canción que había escuchado desde su infancia. Por mucho que intentó seguir adelante, algo la retiró. Un sentimiento, tal vez.
O tal vez, la voz de su propio corazón susurraba que había más, mucho más oculto en los silencios de esa madre. Y cada vez que Dona Lucía evitaba el pasado, más fuerte era la certeza de que había una razón. No era el olvido, era protección. ¿Pero protección contra qué? María aprendió a respetar este silencio. Después de todo, la madre siempre ha estado a su lado. En tiempos difíciles, en las noches de fiebre, los logros más simples. Ella la amaba con todo lo que tenía. Pero incluso el amor, cuando vive bajo la sombra de un secreto, tiene demasiado peso. Y fue precisamente este amor, intenso, silencioso pero incondicional, lo que mantuvo a Mary cerca de su madre cuando aparecieron los primeros signos de la enfermedad. Y allí, en esa etapa, cuando la vida comienza a atravesar las manos, los secretos comenzaron a escapar, sin que nadie se lo pidiera. Palabras sueltas. Frases desconectadas. Los nombres nunca antes mencionados. Y esto es cuando todo comienza a cambiar. Algo está a punto de ser revelado. Y lo que Mary descubrirá, puede transformar todo lo que creía de sí misma, sobre su madre, y el pasado que siempre la buscaba en silencio. El momento, el mismo que una vez pareció correr lentamente en las calles de tierra de la pequeña ciudad donde todo comenzó, ahora corrió demasiado rápido para Dona Lucía. Fue durante la noche. Un ligero malestar, una cita de rutina y luego el diagnóstico. La noticia cayó como un trueno silencioso en el corazón de Mary, su madre estaba muy enferma. Una especie de cáncer agresivo y silencioso, como la vida que Dona Lucía siempre ha llevado. Sin dudarlo, María dejó todo. Trabajo, rutina, compromisos. Nada más importaba. Regresó a la casa de la infancia, la que aún mantuvo el olor del café pasado en ese momento y los ecos de los silencios que nunca se explicaron. Ella quería pagar. Darle a la madre la misma atención que recibió un día. Quizás, de alguna manera, incluso curando ese dolor invisible que siempre existía entre ellos, incluso cuando había amor. Pero con la enfermedad, también llegaron los delirios. La mente de Dona Lucía comenzó a deambular entre el pasado y el presente. Y con eso, las frases sueltas comenzaron a escapar de sus labios como susurros de otro momento. Te amaba mucho. No tenía otra opción. Perdóname, mi hija, perdóname por esconderse. Estas palabras, dijadas en medio de la mañana, en medio de una fiebre alta o una siesta ligera, comenzaron a desgarrar el silencio de décadas. Mary al principio pensó que era solo confusión de la enfermedad. Pero algo en esa voz, en esa emoción, en esa culpa, le hizo creer que había verdad allí. ¿Quién era él? ¿Qué necesitaba exactamente tu madre para ser perdonada? ¿Qué había escondido durante tanto tiempo? Fue entonces cuando, una noche, María decidió buscar respuestas. Tal vez era solo una forma de ocupar la mente. Tal vez fue desesperado. Pero en el fondo sabía, era el instinto gritar que la verdad estaba más cerca que nunca. En la parte inferior del viejo armario, detrás de las cubiertas protegidas y los recuerdos polvorientos, encontró un cofre. De madera envejecida con una cerradura rota. Y dentro de él, un montón de letras viejas. Letras con papel amarillento, pintura desvaída, pero con sentimientos todavía palpitantes, vivos, verdaderos. Ella comenzó a leer. Y con cada línea, una nueva parte de su historia se reescribió ante sus ojos. Las cartas fueron firmadas por un hombre llamado Miguel. Y en ellos, habló de amor, de un profundo amor por Lucía. Y también, de una hija. Nuestra niña está creciendo lejos de mí, pero nunca dejé de amarla. Las palabras quemadas en el pecho de María. Ella sintió que su respiración falla. El giro de la cabeza. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué habló de nuestra hija? ¿Estarías hablando de mí? El mundo de Mary se volvió de revés. Durante años buscó significado en ese vacío. Y ahora, antes que ella, tal vez la respuesta que siempre quiso, y al mismo tiempo,
el peso de una verdad a la que podría no estar preparada. Con un corazón rápido, fue a la cama de su madre. Preguntó. Pidió la verdad. Dona Lucía, ya débil, apenas podía hablar. Pero tus ojos, esos ojos cansados y llenos lo decían todo. Y con una voz ahogada, ella susurró. Hice lo que pensé bien, perdóname. Las lágrimas cayeron. De ambos. Allí, en esa habitación llena de recuerdos y dolor dos generaciones se encontraron en un momento de pura verdad. Pero todavía faltaba una pieza, todavía había algo que revelar. Después de todo, ¿quién era Miguel? ¿Y por qué Lucía tuvo que esconderla para toda la vida? La habitación estaba en silencio, casi sagrada. El aliento de Dona Lucía era débil, espaciado. Cada suspiro parecía un inmenso esfuerzo. María, al lado de la cama, sostuvo la mano de su madre con afecto y miedo. El miedo a perder. El miedo a no volver a escuchar tu voz. El miedo a ese tiempo, implacable, para llevarla sin todas las respuestas que salgan a la luz. Y luego, con los ojos Lucía hizo su última solicitud. Solo dame un abrazo, como cuando era niño. Era un susurro roto pero lleno de peso. María se tragó su grito, se tumbó en el pecho de su madre y la abrazó, como no lo había estado haciendo durante años. No fue solo un gesto de afecto. Fue una reunión de almas. Un adiós disfrazado de amor. Un abrazo que no pidió nada, pero ofreció todo. Mientras los brazos de Mary envolvían el frágil cuerpo de su madre, sintió algo diferente. Como si, en ese momento, una parte de lo que siempre estaba ausente finalmente iba a casa. Era como si el silencio de toda una vida se estaba convirtiendo en una última oportunidad de real. Unos minutos más tarde, entró la enfermera. Los ojos bajos, respetando el momento. En las manos, un sobresellado, con el nombre Mary escrito a mano. Ella me pidió que entregara esto, solo después. María sostuvo el sobre con manos temblorosas. Tu madre todavía estaba respirando, pero ya no respondió. Y allí, con su corazón en pedazos y sus ojos llorosos, se abrió. La caligrafía era inconfundible. Dona Lucía, incluso ante la muerte, eligió escribir para decir lo que la voz nunca tuvo el coraje de revelar. Mi hija. Esperé toda mi vida para decirte, y me faltaba coraje. No estaba mal. Fue por miedo. Miedo a perderte. El miedo a ti me odia. Miguel. Era tu padre. Nos amamos a nosotros mismos. Era el gran amor de mi vida. Pero mi familia no lo aceptó. Era simple, trabajador, pero para mis padres, no fue suficiente. Me apartaron de él cuando descubrí que estaba embarazada de ti. Dijeron que si decidiera estar con él, lo perdería todo. Me aislaron, controlaron mi vida y me obligaron a cortar cualquier vínculo con ese hombre. Y yo, con miedo, acepté. Me escapé. Me escondí. Y nunca lo volví a ver. Te crié con todo el amor que podría llevar, pero sé que te robé de algo precioso, la oportunidad de conocer a tu padre. Perdóname, hija. Hice lo que pensé que era correcto. Pero ahora, mereces saber. Merece buscar tu historia si quieres. Al lado de la carta, había una foto vieja. Amarillento, doblado en la esquina. En él, un hombre sonrió, mirando a un bebé en sus brazos. Su mirada era pura, llena de afecto. Ella era el bebé. Y él, el padre que ella nunca supo. María no sabía si lloraba por su madre, o por sí misma. Por la historia podría haber sido. Por el tiempo que no vuelve. Pero en ese momento, algo cambió dentro de ella. El vacío que siempre la acompañaba parecía haber encontrado finalmente su nombre. Miguel. El dolor de la ausencia ahora tenía una cara. Un pasado. Una verdad. Y a pesar de la tristeza, nació una semilla de esperanza.
Porque incluso frente a la muerte, la verdad encontró su camino. Y a veces, saber de dónde venimos, es el primer paso para entender realmente quiénes somos. María permaneció allí, sentada en la esquina de la habitación, con la carta en su regazo y la apretada fotografía entre sus dedos. La habitación estaba en silencio, pero dentro de ella, se formó una tormenta. Era una mezcla de dolor y alivio, de pérdida y descubrimiento. La madre que acababa de irse, finalmente había dejado la verdad. Esa verdad que María buscó durante toda la vida, incluso sin saber qué estaba buscando. La ausencia que siempre dolía en silencio ahora tenía una explicación. No borró el dolor, es cierto. Pero tenía sentido para ella. Y eso, ya fue un comienzo. Durante mucho tiempo, se quedó allí, inamovible, como si esperara que su vida misma le dijera qué hacer a continuación. Pero fue cuando volvió a leer esa última frase de la carta: mereces buscar tu historia si quieres, que algo dentro de María se ha encendido. Como si se abriera una ventana, mostrando que incluso al final, siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo. Porque a veces, el final de una historia, es solo el comienzo de otro. En los días posteriores a la estela, María comenzó a recorrer el pasado con otros ojos. Lea y vuelva a leer cada letra. Señaló los detalles. Buscó pistas. Lugares. Gente. Y gradualmente, se estaba formando una imagen. Miguel. El nombre que resonó en las letras, ahora resonó en ella. Ella necesitaba saber. No era solo curiosidad, era identidad. Se trataba de cerrar un ciclo que nunca se completó. Se trataba de permitirse saber de dónde vino, para finalmente entender a dónde iría. No fue fácil. Habían pasado muchos años. Las cartas eran viejas, las direcciones obsoletas. Pero María no se rindió. Era como si algo más grande la impulsara. Como si el alma misma necesitara ese encuentro, ya sea real, simbólico o simplemente emocional. Y luego, después de los días de búsqueda silenciosos, encontró una pista concreta, un nombre completo, una ciudad vecina, un antiguo taller. Tu corazón se ha acelerado. Ella fue allí. No sabía qué esperar. Ni siquiera sabía si todavía estaría vivo. Pero dentro de él, llevó el peso de la esperanza. Al llegar, encontró a un hombre de color gris sentado en una silla de madera, despejando las herramientas con calma. La miró, y durante unos segundos, los dos guardaron silencio. Hasta que él, con ojos llorosos, susurró: ¿Eres la hija de Lucía? Ella asintió, incapaz de contener las lágrimas. No preguntó nada más. Acabo de levantarme, y la abrazó. En ese abrazo, María sintió algo que nunca antes había sentido. Era como si una parte de ti mismo finalmente regresara a casa. No había más preguntas. No había silencios. Solo la certeza de que incluso con tantos años perdidos, el amor sobrevivió. Almacenado en las letras. En los gestos. A tiempo. La historia de María nos muestra algo profundo. A veces, el amor no se revela en los grandes gestos, sino en el silencio de aquellos que intentaron protegerse. A veces la verdad llega tarde, pero nunca es demasiado tarde. Y por mucho que la vida intente ocultar ciertos capítulos, el destino siempre encuentra una manera de reescribir la historia. Porque la verdad, siempre encuentra tu camino. Si también sientes que falta algo, que hay cabos sueltos en tu vida, tal vez este sea el momento de buscar. Perdonar. Para entender. Porque cada ser humano merece conocer su origen. Y más que eso, merece la paz seguir adelante. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu gusto y escribe en los comentarios. La verdad libre. Comparta este video con alguien que necesita escuchar este mensaje. Y si aún no está suscrito al canal, suscríbase ahora, active la campana y siga historias más emocionantes que transforman, tocan e inspiran el alma.
Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia.